Tú eres más o menos de mi generación. No, yo soy más jovencita. Malvada. Bueno, toda nuestra Sí, generación. toda nuestra generación. ¿Quiénes no vieron El Poder del Jefe? El Poder del 1, Jefe. 2, 3. Todos lo vimos y fue parte de nuestra formación. Antes de la ley. Correcto. Exacto. Ahora, yo quiero saber cuánto le atribuyen en taquilla. No vamos al cine a ver El Poder del Jefe. Eso fue un instrumento educativo. Tenemos una producción interesante de documentales. Nosotros estamos viendo una tendencia de producción de documentales hacia la alza. Por ejemplo, que este año tenemos un 57% de lo que se produce son documentales. O sea que ahí te indica que el productor dominicano ve valor en este tipo de género. El cine no solo se hace en un set o con un guión. Señores, se construye con políticas públicas, educación, data y personas comprometidas con la industria. Hola, soy Taina Rodríguez y esto es Cineate Podcast, donde el cine y la comunicación se encuentran. Bueno, hoy cerramos este 2025, señores, con una entrevista muy especial. Pensado como un espacio de balance, análisis y consulta sobre el estado actual de nuestro cine que tanto amamos. Bueno, nos acompaña una persona clave para la industria cinematográfica dominicana que vela porque todo esté en orden y que logremos esos sueños muchos de poder producir en República Dominicana. Estoy hablando de Mariana Vargas Gurilieva, quien es la directora general de la Dirección General de Cine, y hoy estaremos hablando sobre la ley, sobre esos datos interesantes que queremos conocer sobre este 2025 y nada, y además este año cumplimos 15 años con nuestra ley y vamos a hablar un poquito sobre eso, así que Mariana, bienvenida a Cineate Podcast, gracias por venir. Gracias a ti, Tai, qué lindo verte en este nuevo rol como podcaster. Claro. Bueno, señores, vamos a comenzar. Nos gustaría, Mariana, muchos sabemos tu trabajo como directora general de cine, pero nos gustaría conocer un poco de lo personal de Mariana. La carita. ¿Quién es Mariana Vargas Gurilieva, más allá del rol institucional? Yo soy una profesional del derecho, comenzamos por ahí. O sea que no soy productora, no soy actriz, no soy directora, no vengo de ese lado creativo, Sí. pero sí ha requerido tener la creatividad y la sensibilidad para poder entrar en las distintas facetas en las cuales tuve que entrar cuando me involucré de una forma u otra con la industria. Soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy todo eso que ponen en las cuentas de Instagram. Bendecida. Madre de... Son 2 babies que tienes. Son 2 señores. Ay, sí, mi amor. Bueno, pues entonces, ya que conocemos esa parte, antes de tú empezar a trabajar en la institución, ¿a qué se dedicaba Mariana? ¿Abogada? Abogada. ¿Cómo te das cuenta o cómo te enteras de que vas a ser directora general de cine? Por la prensa. A mí me encanta esa historia, la conocí un poco, pero por Sí, la prensa. sí. Fue interesante, ¿verdad? Como Sí, fue un cambio completo. O sea, yo de verdad, como tú bien dijiste, he sido abogada durante, bueno, me gradué de la universidad en el 2006. Okay. O sea, que hagan los cálculos. Y incluso antes de graduarme, duré 4 años trabajando en firmas, siendo paralegal. O sea, que toda mi vida profesional fue desempeñándome como abogada a nivel de negocios, corporativo, transacciones, financiamiento y de una forma u otra entrando con lo audiovisual. Como comencé a trabajar en el cine, bueno, fue en una mesa de trabajo bastante amplia, multidisciplinaria, en la que se trabajaba en la ley de cine. Entonces ahí es que tuve ese primer contacto. Tuve el reto interesante de involucrarme específicamente con el diseño de los incentivos fiscales, haciendo un énfasis en esos incentivos específicos para la atracción de producciones extranjeras. Muy bien. Fue un ejercicio que sí te puedo decir muy estimulante a nivel intelectual, sobre todo porque tocó donde no había un régimen específico acá, estudiar todo a nivel de derecho comparado, todos esos incentivos que existían en ese momento a nivel internacional, en esas jurisdicciones a las cuales nosotros mirábamos, entenderlos, pero entender qué funcionaría en República Dominicana. Y luego entrar en una serie de discusiones y socializaciones con representantes de la DGI, con otros representantes
como te decía, era una mesa de trabajo multidisciplinaria. Y fue muy, muy interesante todo ese ejercicio que duró 2 años. Y luego, bueno, siguió el reglamento de aplicación, obviamente. Luego tuve la oportunidad de testear básicamente eso que esa mesa de trabajo produjo, trabajando ya con los anteriormente llamados estudios Pinewood, ahora Atlantica Studios, desde la parte legal. Y también fue súper interesante esa etapa, verlo desde la aplicación. Verlo cómo reaccionaban esos productores extranjeros cuando se le presentaba este instrumento que ya sí existía en nuestro país. Esa etapa inicial de ganarse la confianza de esos productores internacionales fue muy, muy retador, porque tú no tenías nada, o sea, como país, experiencia con producciones internacionales tan grandes. Y fue la verdad que bien retador, pero muy interesante eso. Y bueno, y luego sí me regresé a la firma donde estaba, en OMG, y tuve también la oportunidad de trabajar ya directamente con esas producciones que venían a República Dominicana. Así que me tocó jugar en diferentes roles y entender las necesidades desde distintas perspectivas. Claro. Entender la importancia de tener esa estabilidad en un marco regulatorio, en esa garantía y certeza jurídica, en esa necesidad de tener una capacidad instalada local a nivel de infraestructura, pero también de talento profesional preparado, lo importante que era para esas producciones nacionales, pero también internacionales. O sea que todo esta mega larga introducción. No, buenísimo. Todas esas experiencias creo que me dotaron de ese bagaje que hoy puedo de alguna manera contribuir desde la posición, pero jugando otro rol. Sí. Que regulando. Es muy, muy interesante también. Pero yo no lo quiero ver tanto como regulación, sino más de acompañamiento en la actividad. Buenísimo. O acompañar a la actividad desde lo público. Claro. Y al final también nos toca ver cuáles son esas tendencias, proponer las mejoras a las políticas públicas para que sean aprobadas por el órgano competente, que es el CIPAC, y que sean aprobadas bajo información, ¿entiendes? Que la data sea la correcta, viendo qué están haciendo los otros que nos faltan a nosotros, pero también conscientes de que el marco que hay regulatorio es el marco que hay. Exacto, al que tenemos que adaptarnos. Entonces, Mariana, con toda esta información que nos suministras, llegas a la Dirección General de Cine. ¿Qué ha sido lo más retador para ti dirigiendo esta institución gubernamental? Viene de lo privado a lo gubernamental. Quizás también ahí hubo un tema de reto, ¿verdad? Sí. La lógica cuando tú vienes del privado, tú vas a 1 millón. A 1 millón tú vas sumamente rápido. Sí. Desde lo público, como tú estás trabajando con fondos del Estado, ya las cosas se ven con otra óptica. Los procesos son distintos. Sí existe tal cosa como la burocracia, pero la burocracia vista como un mecanismo de protección de los intereses de la ciudadanía, de que hay procesos, de que los procesos son transparentes. Y eso quizás no le permita a uno implementar cosas con la velocidad que uno quisiera, pero tienen un propósito y eso hay que entenderlo. O sea que primero el reto fue eso, adaptarme a otros tiempos. Sí. Y luego la articulación, ver la importancia de que hay que tener una articulación dentro del mismo Estado para que las cosas caminen. Entonces, tener ahora múltiples interlocutores en ese proceso creo que también se volvió un reto. O sea, para yo hacer facilitar que se dé una película, no es una única persona, eso no es una única entidad, son múltiples entidades a las que toca sensibilizar, a las que toca comunicarles esto que yo siento de la importancia, lo que sienten los productores, de la importancia también que lo vean como tal. Y ese proceso de evangelización, porque yo me siento como, tú sabes, los mormones con la mano, con mi ley de cine bajo el brazo, con esa obligación y esa necesidad de llevar a cabo esa concientización, sensibilización de lo que es el sector, de lo que puede representar y lo que ha representado el sector.
Querida Mariana, este año celebramos 15 años de la Ley de Cine. Entonces, quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cómo describirías el cine dominicano antes de la ley? Obvio, nos está yendo súper bien con la ley, pero un comparativo. Antes de la ley teníamos una cantidad específica de producciones por año y desde que tuvimos la ley, como ese tipo de detalles para que vean la importancia de lo que tiene nuestra ley. Mira, la ley de cine nuestra, que es una ley que hay que destacar, lo que se ha mantenido estable, que es un indicador muy, muy importante, ha sido, creo que la propulsora de que nosotros podamos decir que tenemos una industria. Antes de la ley, si se hacía una película anualmente era mucho. La verdad que creo que era una cada 2 años, tanto así. Claro. Sí, siempre hemos tenido un alto consumo de la obra nacional y eso es algo que quiero y siempre busco resaltar. El dominicano consume mucho lo propio. Eso es algo que no es tan común en otros países. Yo recién estuve en Chile y me dicen que en Chile, a pesar de ser un país que produce mucho documental y que se ha destacado con alta calidad y la verdad que con impresionante trayectoria en festivales, la realidad es que el chileno no consume tanto el cine chileno. Me dicen que consume más el argentino. Wow. En el caso de República Dominicana, el contenido nuestro es consumido altamente. Y eso es algo que hay que proteger. Bueno, entonces te decía que antes de la ley de cine, nosotros hacíamos una película cada 2 años quizás. La fuente de financiación era puramente privada y era puro riesgo de parte de los productores. Luego, la cantidad de personal que había trabajando en cine, exclusivamente en cine, no era tanto. O sea, no podemos decir ni siquiera que era una industria. Eran personas que venían ya sea desde el área de publicidad, que de alguna manera podía trabajar uno que otra vez, pero decir que una persona como profesión era primer asistente de dirección o era un director, no era realmente algo común para nada. Con la llegada a la ley de cine se ha profesionalizado el sector, eso es lo primero, se han generado empleos, podemos decir que tenemos una capacidad de crew, ya que nos permite servir a producciones internacionales de gran tamaño, y no una, sino varias al mismo tiempo, mientras que también podemos decir que tenemos una producción de obra nacional, o sea, de película dominicana, interesante, puede llegar de entre 40 a 60 un año pico. Tenemos una producción interesante de documentales. Nosotros estamos viendo una tendencia de producción de documentales hacia la alza, por ejemplo, que este año tenemos un 57% de lo que se produce son documentales. Okay. O sea que ahí te indica que el productor dominicano ve valor en este tipo de género. Sí. Y lo interesante es ver cómo el documental dominicano internacionalmente va buscando su espacio. Ya tenemos 2 ejemplos en Berlín. Este año nosotros tuvimos Colosal, un documental claro, de Nayibe Tavares, en Berlín. Y te puedo decir que ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido a nivel de estrenos, porque fue el estreno mundial, donde hubo un engagement con el público impresionante. El Q&A casi nos sacan de la sala. De verdad fue muy, muy emotivo, aparte de que Nayibe se maneja de una manera impresionante, súper bien. Preguntas muy difíciles porque el público alemán, el público de la Berlinale es muy exigente, un público muy culto, y la muchacha la verdad que lo hizo genial. Así como tuvimos Colosal este año, hace 2 años tuvimos, 2 años me parece, tuvimos Ramona. Otro documental. Sí. Son documentales dominicanos en Berlín estrenándose, donde voy es que vemos que ese tipo de obra también ha logrado ocupar su espacio. No, y en festivales clase A. Correcto, en un festival clase A, como tú tienes Berlín, Cannes, tienes Venecia, Toronto, o sea, dentro del grupo de esos festivales es clase A. Pero en cada uno hemos estado también, Mariana. Prácticamente sí. El único que nos falta es Cannes, aunque hemos tenido proyectos en Cannes. Exacto. Eso sí, o sea, en algunas secciones. Pero luego sí te puedo decir que me parece que en cada festival clase A nosotros tenemos una película. Y así, bueno, te puedo decir que el año que viene iniciamos también con películas colocándose en los principales festivales, comenzando por Rotterdam. En Rotterdam nosotros tenemos una película de Laura Mérida de Israel.
en la que, bueno, Giuliano y Maya son los actores principales y tenemos también un corto de Giuliano en una de las secciones, o sea que deberemos sentirnos muy orgullosos de que año tras año nosotros tenemos películas en los principales festivales y ese es el producto de que de tener una ley de cine que ofrece la fuente de financiamiento para que las películas dominicanas se puedan realizar. Exacto. Y aquí hay algo interesante, que no solamente se trata de que estamos haciendo películas y estamos entrando a festivales. No, es esa incidencia e influencia que comienza a tener República Dominicana en estos espacios. Es el soft power que nosotros comenzamos a ejercer. Cómo nos comienzan a ver, más allá de cómo nos proyectamos tradicionalmente, desde nuestra fortaleza, desde, bueno, sí, un país con una industria turística muy, muy fuerte, con un hub logístico, claro, y de producción industrial también sumamente fuerte, donde nosotros tenemos una de las principales minas de producción de oro del mundo. Sí, pero ahora nosotros tenemos el único oso de plata para Latinoamérica. Exacto. Entonces te comienzas a proyectar de otra forma. Bueno, pues entonces ya ahí me diste una idea general de los avances más claros, por ejemplo, es el crew con el que contamos, ¿verdad, Mariana? Las producciones internacionales que han tomado la decisión de venir a rodar aquí. ¿Cuáles son esos estudios? Vamos a contar un poquito de cuáles son esos estudios que han decidido venir a República Dominicana, por ejemplo. Tenemos Paramount, un ejemplo. Sí, bueno, las majors, lo que llaman la majors, me parece que ya todas han filmado acá. Ah, bien. Tú tienes ahí a Paramount, tú bien la mencionaste. Tú tienes ahí a Netflix. Bueno, ahora Amazon entró. Disney ha filmado acá también. Paramount, Netflix, Disney, Amazon. Warner, bueno, que de hecho es un legacy company también. Ah, muy bien. Esa ha filmado acá. Sony, me parece que también sí, no hace tanto, también filmó acá. Y bueno, en fin, la verdad que todas. O sea que parte de los avances, eso ha sumado muchísimo y aparte de la participación en los festivales, podríamos decir que ese también sería como ese empujón de dar a conocernos a nivel internacional con esos majors que deciden venir a República Dominicana. Sí, nuestra aproximación y estrategia a nivel de internacionalización la tenemos dividida en dos. Okay. Uno, lo que es la promoción de la obra nacional en los mercados y festivales. Nosotros procuramos que haya espacio para los dominicanos en las distintas secciones. Por eso cuando ven las convocatorias que hacemos, las concursables, es porque hacemos una alianza específica con el espacio que garantiza la posición del dominicano y sobre todo en la sección de industria. Un ejemplo de eso es la alianza con el Producers Network de Cannes. Exacto. Ese es un ejemplo. O una alianza que podamos hacer con San Sebastián o con Locarno. Son alianzas específicas. Este año, por primera vez, bueno, el año que viene, que es la primera alianza que nosotros hacemos con el European Film Market, que se hace en el marco de la Berlinale en Berlín. Ah, buenísimo. Hicimos la primera alianza con el Co-Production Market, donde estaremos presentando no solamente a República Dominicana como un socio coproductor, pero aprovecharemos y ahí voy con la segunda forma como nos presentamos a nivel de estrategia, es República Dominicana como un destino de filmación. Muy bien. Y ahí lo que nosotros buscamos es atraer producciones extranjeras a la República Dominicana. Son enfoques muy distintos. De hecho, tú promueves el país como plató, sí, con el personal, o sea, con una capacidad instalada a nivel técnico muy buena, muy profesional, con unas locaciones apalancados de un engranaje institucional que funciona y con unos incentivos, sobre todo, que ya han tenido una trayectoria y que han demostrado ser interesantes y que también funcionan. Bueno, pues entonces tenemos la parte de la internacional, pero ahora vámonos un poquito ahora a lo nacional y vamos a conocer un poco la data de cómo está nuestro cine, ¿verdad? A Mariana le encanta la data. Mi mamá es profesora de matemáticas. Lo sabemos muy bien. Entonces, Mariana, vamos a hablar un poquito de la data. ¿Cómo se comportó la industria cinematográfica dominicana a nivel general en este año 2025, ya que está cerrando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Mira, creo que he dado de alguna manera pinceladas en lo que hemos conversado. Te dije que a nivel de lo que se está produciendo, el 57%
indica que son documentales. Algo interesante es que este año, a raíz de una serie de políticas públicas que se han implementado en el CIPAC, incluyendo el tope a los presupuestos de documentales, hemos notado que con el 63% de lo que anteriormente, o sea, lo que el año pasado se gastó en documental, nosotros estamos haciendo 3 documentales más. O sea, muy bien, exacto. Es algo muy interesante. O sea, estamos haciendo más con menos. Exacto. O sea, con el 63% de lo que... los productores se han adaptado a ese monto, entonces al final te permite ser hasta más creativo, podríamos decir. Y aquí viene algo interesante. Ajá. Esto lo presentamos en el CIPAC pasado y estoy dando como los spoilers. Sí. Se ha identificado que ha habido una desconcentración en la producción del documental. En términos simples, que hay más productores haciendo documental. Se han interesado que se por han integrado. hacer. O sea, ya no está tan concentrado, sino hay más. Muy o sea, bien. lo que ha permitido que entren nuevos nombres, nuevos rostros dentro de la producción del mismo documental, sea desconcentrado. Muy bien. Eso es algo interesante y que sí se ha mantenido la recurrencia. O sea, eso no quiere decir que una persona que hizo un documental una vez ya no vuelve a hacerlo, no, y que entra uno nuevo. No, tenemos caras nuevas, nombres nuevos, pero también esos siguen haciendo lo documental, siguen perfeccionando la técnica, básicamente. Sí. Eso es algún dato muy, muy interesante que hemos identificado. Eso te puedo mencionar también que a nivel de audiencia, porque al final esto es para las audiencias. Sí. Las películas se hacen para que se vean, ¿verdad? Vemos que la cuota pantalla ha incrementado. Tenemos una de las cuotas de pantalla más altas de los últimos 5 años, te puedo decir. Buenísimo. Por encima del 18%. Esa cifra es muy, muy importante. Y ahí reitero, el dominicano consume lo propio. Y eso hay que valorarlo en su justa medida. También vemos que hay una mayor penetración en plataformas. Sí. Eso es algo que también es muy interesante, que rara vez se miden, porque es mucho más fácil tú medir cifras como el box office. Pero ya cuando se trata de penetración en plataformas es un poquito más complicado porque está más disperso. Exacto. No está en un solo lugar. Exacto. El box office tú lo mides en todo caso con relación al territorio dominicano, porque tú no estás midiendo cuánto hizo La Grande en Nueva York, donde tiene tremenda audiencia, porque recordemos el estreno aquel en el Festival de Cine Dominicano. Un lleno total, o sea... Pero entonces, aprovechando que hablas del tema de que nosotros apoyamos 100% nuestro cine, hay una pregunta que siempre se hace en el tema de la taquilla, a nivel de la ganancia. Me encantaría escuchar tu perspectiva. Siempre se comenta de que si una película no logró una cantidad de taquilla en específico, el box office, como comenta, fue quizás un fracaso. ¿Falso o cierto? Todo va a depender del objetivo de la película. Ok. Todo va a depender del objetivo de la película. Hay películas que son comerciales que están destinadas a crear taquilla. Claro. Eso es cierto. Sí. Pero hay películas que no son comerciales, que la taquilla no es el objetivo. Vamos a poner, por ejemplo, mira, vamos a pensar en René Fortunato. Exacto. Yo creo que, bueno, tú eres más o menos de mi generación. No, yo soy más jovencita. Bueno, toda nuestra generación. Sí, toda nuestra generación. ¿Quiénes no vieron El Poder del Jefe? El Poder del Jefe. 1, 2, 3. Todos lo vimos y fue parte de nuestra formación. Antes de la ley. Correcto. Exacto. Ahora, yo quiero saber cuánto le atribuyen en taquilla. No vamos al cine a ver El Poder del Jefe. Eso fue un instrumento educativo. Educativo, exacto. Exacto. Fue un instrumento clave en el proceso de formación nuestro. Por lo menos así lo quiero recordar yo. Entonces, ahí vamos otra vez. Todo va a depender del objetivo. La taquilla no puede ser el único indicador y objetivo. Es uno, pero no puede ser el único. Y es uno que funciona para un tipo de obra específica. Exacto. Una cosita, hablando también como con los festivales entonces a nivel nacional y con esas oportunidades, como me comentaste, de plataformas que ya tenemos aquí en República Dominicana.
Está el caso de que ya han nacido muchos festivales, tanto de cortos como festivales internacionales que existen en República Dominicana. ¿Entiendes que tenemos la cantidad de festivales quizás que pueda aún impulsar más la industria o necesitamos alguno que otro con algún género en específico para poder seguir trabajando en esos géneros? ¿Cómo ves esa parte a nivel de internacionalizar también, por supuesto, los proyectos? Mira, te voy a responder la pregunta desde dos perspectivas. Desde el festival visto en la República Dominicana hacia el posicionamiento de obra dominicana en esos festivales. Creo que todavía nos falta camino por recorrer, ¿eh? Sí. Todavía nos falta. Sí, reconozco que hemos avanzado. Siempre es bueno uno mirar hacia atrás para uno ver por dónde, tú sabes, por dónde va. Pero todavía nos falta, sí. Es importante explorar los festivales nicho, los festivales que son de género. Sitges, por ejemplo, ya nosotros estamos teniendo películas cada vez más en Sitges, que es un festival de género. Muy bien. Y animación, por ejemplo. De ejemplo, animación, Mariana. Bueno, gracias por mencionarlo. Olivia las Nubes, primera película dominicana que estuvo este año en el Festival de Francia Annecy, el festival más importante del mundo en animación, y que haya una película dominicana, que no es que nosotros hagamos mucha animación, porque la animación es complicada, es cara y toma mucho tiempo. Y Olivia las Nubes estuvo ahí. Que por cierto, con Olivia las Nubes, nuestra película es una de las 35 que todavía está en la lista para mejor animación, para los Oscars. Para los Oscars, muy bien. Todavía estamos ahí atentos. Estamos atentos. O sea que creo que hemos dado pasos muy acertados. Todavía siento que sí, que nos falta. Coincido contigo que con los cortometrajes todavía podemos hacer un empujón. Claro. Lo raro es que el cortometraje es el inicio, se supone, el inicio de la trayectoria de los cineastas. Eso es importante también darlo a conocer, de cómo los estudiantes, y no solo estudiantes también, sino aquel cineasta, empezar con cortometrajes, ver las oportunidades en los festivales también. Y por supuesto, esto también ayuda a seguir internacionalizando nuestro trabajo, no solo con documentales largometrajes, sino también con cortos. Claro. Recuerden esa parte. En República Dominicana creo que podemos fortalecer aún más la cultura hacia los festivales. Sí. Hay países que sí la tienen muy instaurada, y no me refiero a cine, me refiero en general. Claro. O sea, hay países donde tú tienes un festival varios festivales de teatro, varios festivales alrededor de la música. Bueno, acá siempre ha habido, pero creo que puede ser aún más fuerte. Me encanta ver cómo ahora, que nos presentó de hecho un reto a la Dirección General de Cine, cómo ha surgido en cada universidad un festival o una muestra de cortometraje, lo cual quiere decir que hay un interés de mostrar lo propio. Claro. Digo que es un reto para la DG Cine porque vinieron tantas solicitudes que tocó al comité estratégico, que es el que se encarga dentro de la DG Cine, evaluar estas solicitudes de apoyo a ver cómo vamos a apoyarlos. Claro. Para apoyarlos de la forma que le permita a el género crecer. Muy bien. Aún más. Pero sí creo que podemos, y ahí yo creo que tiene que haber un esfuerzo, no solamente de las academias y desde lo público, sino también desde lo privado, que vean el festival un espacio para promoverse y bueno, hay muchísimas virtudes, solamente hay que ver cómo utilizan los festivales fuera. Bueno, entonces, aparte de entonces comentas de las virtudes, todavía tenemos más oportunidades también, por supuesto, para esos estudiantes y para los cineastas dominicanos con el fondo que manejas, que es el fondo Fonprocine. Ya vi que anunciaron los ganadores. Ay, qué chulo tuvo esa promoción, me encantó, o sea, yo hasta lloré. Pero qué lindo es ver cómo cada quien cuando recibe un premio y se reconoce su trabajo y no tiene precio. Entonces, eso es como ese empujón que se da. Cuéntame entonces, ¿qué destacarías de esta convocatoria y qué proyectos, pueden beneficiarse para que la gente tenga conocimiento al respecto? Esta convocatoria estuvo muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. O sea, eso es positivo, entonces. Muy positivo, pero quiero tener más premios. Y creo que no recuerdo si antes lo habíamos hecho. Ajá. No quiero pecar por decir algo incorrecto, pero sí hubo menciones especiales.
Sí, vi menciones especiales. Hubo menciones especiales. ¿Primera vez que hacen esto? Ay, Me qué parece bien. que sí. Ok. Y fue iniciativa del jurado, aunque las bases lo prevén, Ajá. pero este año el jurado en todas las secciones fue muy Mm. enfático de que tenía que haber una mención especial. O sea, que te dice de la calidad de los proyectos. Y la verdad que estamos muy contentos ver también proyectos que estuvieron en la residencia Fonprocine. Exacto. Una iniciativa que ya tenemos, este año va a ser la cuarta, Claro. bueno, el 2026, ya estoy en el 2026, ¿verdad? La cuarta residencia Fonprocine, que lo que busca es... O sea, se hizo este año la cuarta. El tercero. Al próximo año la cuarta. El año 2026 va a ser la cuarta. Ajá. Lo que busca la residencia Fonprocine es fortalecer los proyectos que aplican y no necesariamente quedan, y así como los proyectos que quedaron, o sea, que ganaron. Sí. Es un premio al final, porque son asesorías, mentorías, uno a uno con los proyectos, desde reescritura de guión hasta la parte de producción, incluso con módulos legales, módulos incluso de promoción, Sí. o sea, te ayuda a fortalecer el proyecto. Y ver que proyectos que estuvieron en la residencia Fonprocine terminan ganando el Fonprocine, la verdad que te demuestra que, mira, vale toda la pena. Vale, o sea, que podríamos decir que todo el que participa, todo el que aplica Fonprocine y entra dentro de la tómbola, ganó. Bueno, ganó. Casi Mariana, todos. Claro, porque por ejemplo, si ya yo estoy y, ok, no gané, ¿verdad? Lo que estoy bueno, buscando. sí, ganó un premio, claro. Sí, eso es muy bueno. La residencia es un premio Sí. también, porque no me dejaste solita. Entonces, Sí. eso no tiene precio. Y mira como la satisfacción que sientes de que se invirtió en esto de la residencia y ya estamos viendo los frutos. O sea Sí. que aún más motivador para aplicar. Sí, sí, sí. Tenemos la educación también. DGCINE no para, señores, y también el rol, quisiera saber cuál es el rol de la DGCINE en este tema de la formación y la profesionalización del sector, por lo mismo que me comentabas también al inicio, el tema del capital humano que necesitamos. También sé que tienen un programa que se llama Mi Primer Empleo. ¿Y cómo articulan ustedes con las universidades para lograr ese cometido a nivel de formación? Uy, mira, nosotros tenemos un área de formación que Sí. tú de hecho estuviste. No. Antes de yo entrar a DGCINE, tú estabas ahí, Sí, así que tú ves que tú eres más vieja que yo. Mira. Abogada, yache. No lo sé. Pues, sí, el área de formación lo que hace es justamente eso, identificar dónde están las brechas para promover, ya sea de manera conjunta con otras instituciones y rara vez, pero digamos de manera excepcional, llevar a cabo de manera interna esas formaciones para cerrar las brechas. Y luego, a través de un primer empleo en cine, gestionar que haya una inserción laboral. Ahí lo dije muy bonito, pero en términos llanos. Básicamente nosotros hacemos un levantamiento sectorial. Eso es una encuesta a todo el sector, pero muy focalizada a las personas que trabajaron, o sea, los productores de línea, cabeza de departamento, donde se identifican dónde estuvieron las brechas. La brecha ya sea porque necesitamos fortalecer las capacidades o porque necesitamos entrar más gente. Tengo muy buena gente, pero tengo poca. O tengo gente, pero necesita todavía formarse aún más para llegar a ese nivel. Nosotros ya tenemos 4 años. Bueno, desde el 2021, cuando fue la primera, 5 años. 2021. Este año fue la quinta, haciendo ese levantamiento sectorial. Y esa información que resulta, identificamos la diaria crítica, nosotros la presentamos a los entes formativos. Nosotros hace una semana tuvimos una reunión con la gente académica y también ahí tenemos a los institutos tecnológicos, también tenemos al Infotep, al SCRD que lleva don Elias Muñoz, que son gestores también a nivel formativo. Le presentamos la información y con eso lo que le queremos es motivar a que diseñen los programas, la oferta académica que responde a esta necesidad. Claro. Hasta cierto punto es un levantamiento que le damos a ellos, que ponemos a disposición, que sabe que va a tener entonces una demanda, porque la tienes. Luego de que esto se presenta, en algunos casos nosotros entramos en una estructura de apoyo o cofinanciación, porque no son tantos los recursos que disponemos, pero sí podemos de alguna manera apoyarlo, ya sea con una beca que nosotros podamos cubrir dentro de esos programas. Luego de que se lleven a cabo esas formaciones, tú quieres que haya una inserción real,
Entonces, mencionabas mi primer empleo en cine, que ya llevamos 94 personas, 94 chicos. Muy contentos con esa cifra. Sí. Y lo que busca es esos chicos que formaron y que están siendo, o sea, que son egresados, puedan entrar en las producciones. Y ha habido una aceptación buenísima. Las producciones ya no llaman, por favor, necesitamos pasantes. No, Aquí lo interesante. Imagino que esos pasantes se quedan también con ellos, de seguro. Sí. Exacto. Entonces ahí nosotros sí estamos midiendo cuánto es el nivel de permanencia y ya se terminan quedando en la producción. Lo interesante es que estos son pasantes pagos. ¿Cómo nosotros logramos encontrar la fuente de financiamiento? Bueno, nosotros admitimos dentro de los presupuestos que si son pasantes en las áreas que se identificaron, entonces te lo validamos contra el presupuesto. Porque lo que queremos es eso, que se vayan formando donde se necesite. Muy bien. Hay mucho que hablar. Siempre. Hay mucho que hablar, pero ya lamentablemente tengo que irme. Pero quiero hacer una pequeña dinámica de que Taina, pero eso no. Esto no iba. Es algo sencillo. Mira, antes de despedirnos, te propongo que me des 3 respuestas rápidas a lo que te voy a comentar. Vas a ver, es súper fácil. Una palabra que define el cine dominicano hoy. Wow. No, ¿una sola? Sí. ¿Quiere 2? 7. No, todas las que dije. Una, Diverso. Diverso. Por lo del documental, sí, diverso. Todo, es que es diverso. Los o sea, cortos, no hay una única voz, no hay un único género. Claro. Es diverso. Súper. Un reto urgente que no podemos seguir postergando. Circulación. Circulación. ¿Por qué circulación? Tenemos que seguir ampliando los canales para que el contenido dominicano circule aquí y fuera. Muy bien. Y una oportunidad que debemos aprovechar mejor como industria, que existe, la tenemos que aprovechar como industria. Una única. Si tú tienes 2, eso está muy bueno. Una única. Dime una de las tantas que tenemos. Wow. Es que son tantas y además que va a depender, supone que toda dinámica no es vacía. Sí. Por ejemplo, dime. Mira, te puedo decir, desde la perspectiva de RD como destino, es la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a los retos. Okay. O sea, la pandemia fue una evidencia. Ahora, ¿cómo nosotros nos estamos adaptando al nuevo formato de producción de Hollywood? ¿Cómo vamos a usar la inteligencia artificial? Bueno. Esa es una que me da mucha curiosidad y yo sé que vamos a generar precedentes muy interesantes en ese respecto. Y aplicaría al otro lado también. Aplicaría al otro lado. O sea, uno es eso, cómo vamos a usar la inteligencia artificial y nuestra capacidad de adaptabilidad a eso. Pero también cuando te dije varias palabras, creo que en la misma diversidad que está nuestra fortaleza. O sea, como tú tienes una Oliva y las nubes, que es una animación, pero al mismo tiempo tú tienes una Sugar, que está en Venecia, que no tiene nada que ver, o un Pepe, o un bachata de Biónico. Busca el común denominador. No sé cuál es. Exacto. Yo creo que en la diversidad que está nuestra fortaleza. Gracias, Mariana. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y darnos todas esas informaciones valiosas de nuestro cine dominicano. Y señores, nada, ha sido un honor cerrar contigo este año 2025. Señores, este es el episodio número 26 y ya vamos al año 2026, o sea, qué casualidad, qué bonito. Pero gracias por acompañarnos siempre aquí en Cineate Podcast, o sea, gracias por escucharnos, gracias por darnos ese like cada día, gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también estamos en Spotify y Apple Podcast. Siempre regálenme ese like que me gusta, regálenmelo muchísimo. Que tengan un feliz año 2026, Mariana, para ti también. Disfruten muchísimo en familia y nos vemos el próximo año. Y recuerden dejarnos en los comentarios cualquier tema que ustedes quieran que tratemos. Gracias por siempre estar. Feliz Navidad y próspero año 2026 y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, Mariana hermosa. Sí.